Cronos. Nos encontramos un día más en nuestra historia, en nuestro trayecto a través de la historia y el misterio, con el nombre genérico de Cronos. ¿Por qué estoy así dubitativo en el día de hoy? Porque realmente vamos a hablar de historia y también vamos a hablar de misterio, pero de una historia muy especial, muy particular, a la cual un servidor le tiene un cariño muy especial, un amor inquebrantable, y es porque vamos a hablar de la historia de la radio. Lo haremos en 2 capítulos, lo haremos en 2 programas. En el segundo capítulo seguiremos hablando de la historia de la radio, pero además nos detendremos en la importancia que ha tenido la voz en la historia. No crean que estoy loco, o sea, la voz ha sido muy importante en la historia. Grandes oradores, grandes cancilleres, que si no hubieran tenido esa voz no hubieran dominado el mundo, ya les iré contando. De momento, en este primer capítulo nos vamos a centrar en la historia pura y dura de la radio. Y tengo el placer y el privilegio de contar en ambas tertulias, en ambas charlas, con 2 maestros, que además, por suerte, tengo el placer de considerar amigos. Porque vive en esta casa, voy a empezar por un señor con el que el privilegio me ha hecho que lleve varios años trabajando con él, pero sin embargo creo que es la primera vez que vamos a compartir plató. Hablo de un grande de la radio y de la comunicación en general, y se lo digo ahora que estamos en directo, luego nos discutimos, peleamos, no le hago tanto la pelota, pero en mi yo interior sé que Antonio Somoza es uno de los grandes que ha dado este mundo de la comunicación. Don Antonio, muy buena. Muy buena, está usted muy acertado en todo. Sí. Y es verdad, yo creo que es la primera vez que compartimos plató. Llevamos años trabajando en la misma empresa. Y pero... la última, porque Y a ese señor que ya han visto por este plano general, pues es nada más y nada menos la voz de la cabecera de nuestro programa, esa voz que dice Cronos, con José Antonio Colinet. Pero no es solo esa voz, es la voz de Andalucía, la voz de España, y una vez le tiré este piropo que para mí no es un piropo sino una realidad, y Antonio Somoza seguro que también me lo reafirma. Si Dios tuviera voz, esa voz sería la de don Jesús Prieto. Don Jesús Prieto, muy bueno. ¿Ya me puedo marchar? No, pero es cierto, o sea, gracias, esa voz de Moisés. Aquí tiene Levántate, ¿cómo era? De Moisés. No, ya, pero después anduvo o andó. No, bromas aparte. Muchas gracias. Es un privilegio poder estar aquí, compartir con vosotros este tiempo, con Antonio también. Y siempre es una satisfacción hablar de lo que a mí más me gusta en el mundo, que es la radio, en la cual pues llevo desde que tenía 13 añitos, o sea que... ¿Hace nada? Sí, hace 2 telediarios. Por lo tanto, es una satisfacción compartir con vosotros este tiempo. Voy a intentar llevar un orden cronológico, aunque habrá un momento en que se me desbande, porque como los dos son de verdad, los que casi con números romanos, o sea, podemos contar la historia de Antonio Somoza y Antonio de Jesús Prieto. cantó un gol de Pompeyo a Cornelio Escipión. Está claro. ¿No era Cornelio Escipión? No, era el africano. Es verdad. El africano, el portero, era el africano. Bueno, pues ya verán cómo se me va a ir lógicamente el hilo, porque hay 2 grandes profesionales, 2 grandes maestros. Entonces, por iniciar algo cronológico, que ya digo que se irá, y yo creo que eso le va a encantar a ustedes, las anécdotas, las charlas, los porqués de la comunicación que conocemos hoy, es gracias a esta historia que vamos a ir contando. Pero por empezar, el origen de la radio nace, bueno, de unos experimentos de telegrafía sin hilos, y dicen las malas lenguas que lo inventó un tal Guglielmo Marconi. Pero hasta en ese origen estamos equivocados, ¿no, don Jesús Prieto, don Antonio Somoza? Sí, según los historiadores que saben de esto, lo que hizo Marconi fue ser el chico listo de la clase, porque en 1873 Maxwell es el primero que estudia la teoría de los campos electromagnéticos y del tema radioeléctrico. Después hay un señor que se llama Hertz, de ahí se deben el nombre de las ondas hertzianas, el que desarrolla las teorías de Maxwell. Llega Marconi y ve que todas estas cosas están progresando y utilizando incluso aparatos que no había inventado él, llega a desarrollar una serie de experimentos en los cuales también se apropia de los experimentos de un tal Popov ruso, por cierto que en Rusia... Que no tiene nada que ver con el gran payaso Popov. No. Popov y Teddy. Hablando en serio, Popov es el hombre que desarrolla el que una señal pueda ir de una antena a otra, ¿no? Entonces, Marconi hace todo
todo esto, se va a Inglaterra el muy cuco, consigue allí la patente británica, muy famosa en la historia de la radio, que es la 12039, y consigue montar una fábrica. A partir de ahí consigue pasar una señal, la letra S concretamente, de Cornouailles a Francia. Más adelante un salto cuantitativo extraordinario, que es ir hasta Terranova con esa misma señal. Al mismo tiempo existe en Estados Unidos un señor que se llama Tesla, que por distintos caminos llega a las mismas historias y también registra la patente. Más tarde se la quitarían por influencia de Marconi y de toda la gente que ponía la pasta para él, como era Edison, Thomas Alva Edison. Este pobre Nikola Tesla, que merece un programa perdón, además, independiente aparte, lo inventó casi todo y le quitaron las patentes. Le quitaron la patente que se reconoció en 1943, una vez muerto. Entonces hay ahí una serie de batallas increíbles. Todos tienen la razón. Pero vamos a mirar hacia España. En España tenemos unos de los grandes fundamentos de la historia de la radio técnicamente, ¿no? Ahí estaba don Manuel Balsera, que es un precedente extraordinario de los estudios. Este hombre consiguió hacer una retransmisión en directo desde un palco en el centro de Madrid, de un concierto de música. Hay un señor que era el capitán Cervera, que es el que consigue dejar de emitir telegrafía, las letras por el morse, para pasar a emitir la voz, y registra la patente. Eso se produce en 1902, creo recordar, entre Alicante e Ibiza. Por lo tanto, en España tenemos precedentes increíbles, de tal forma que Marconi vino a España a interesarse por los trabajos de Balsera y de Cervera. También se aprovechó de esa coyuntura. En España tenemos pasos muy importantes en la historia. Y eso de que Marconi inventó la radio, eso es mentira. Se aprovechó de una serie de descubrimientos que él aplicó a su forma para llegar después a lo que hoy se conoce como la transmisión en radioeléctrica. Eso iba a decir. Nosotros no estábamos allí. Nosotros no estábamos allí. Pues parece que sí, lo cuenta de una manera que parece que estaba allí. Yo creo que es conveniente que se deshaga ese pequeño tópico, ¿no? Vamos, que eso lo hemos leído nosotros los libros antes de venir. Eso no, verás tú. Hombre, nosotros no fuimos, en la nómina de Marconi no estábamos ninguno de los dos. No, ninguno. Bueno, Antonio Somoza, ya que te tenía en plano ahí, hemos visto ese origen. Sí. Y usted, que lo ha vivido también desde casi los principios, aunque aparenta mucha menos edad de la que tiene, porque es un hombre atractivo, joven y guapo. Eso porque la gente me ve sentado. Luego cuando me ve la silla de ruedas se extraña mucho. Sí. También en España la primera EAJ que existe, un poco el caso de Nikola Tesla, que le quita a todo el mundo la patente, es Radio Sevilla. Sí. Sin embargo llega Barcelona, que son más cucos, e incluso algunos más, y dan de alta a la licencia en primer lugar cuando ya Radio Sevilla estaba funcionando como la primera radio en España. De hecho, el día en el periódico, ¿no?, que se anuncia, ha nacido la radio en España, el EAJ1, en la gacetilla de las páginas de atrás del periódico está la programación de Radio Sevilla. Eso casi lo podemos confirmar, ¿no? Sí, no, eso es así. Lo que pasa es que, verás tú, en esto como en todo, en el caso de Marconi pasa lo mismo, tú inventas, pero si no registras, pues es como si no hubieras inventado. Quiero decir, eso pasa hoy día. Es decir, hay quien tiene una canción y dice, es que me la copiaron. No, bueno, es posible que te la copiaran, pero si tú no fuiste a la EJA y la registraste, pues claro, la canción no es tuya, ¿no? Es decir, tú en tu piano, en tu casa, pudiste inventar lo que tú quieras, pero está claro que es así. Con EAJ pasó igual. Pero lo importante, ya que estamos en Andalucía, es que muchos de los números bajos de EAJ estaban en Andalucía, ¿eh? Porque, por ejemplo, la 16 era Granada, por ejemplo, la ¿no? 3 Cádiz. La 3 era Cádiz, es decir, los números bajos de muchísimas emisoras, y eran muchísimas emisoras, quiero decir, los números bajos estaban en el sur. Lo que ocurre es que la gente no conocía demasiado el tema y el gobierno lo que hacía era recoger las solicitudes y por orden en que llegaban las trabajaban, independientemente de si ya estaban funcionando o no. Y ahí viene ese pequeño, digamos, desfase entre ya estar funcionando, que es el caso de Radio Sevilla, y está comprobado, pero quien primero presentó la solicitud de licencia fue concretamente Barcelona, ¿no? Ahí veo un librito que tiene Jesús al lado, que es Historia de Radio Ibérica como la primera emisora en España, ¿no? Sí, es la primera emisora que funciona de una manera regular. Bueno, en España se tenían, no sé si es posible que los compañeros cojan este plano del libro. En España se podían adquirir
aparatos de radio que solamente, única y exclusivamente, cogían emisoras inglesas, francesas, italianas. Entonces hay un señor que se llama Antonio Castilla que dice, caray, vamos a hacer receptores que cojan emisoras de aquí, pero para que cojan emisoras de aquí vamos a poner en funcionamiento una emisora. Y monta Radio Ibérica. A raíz de eso, bueno, pues empiezan a surgir un montón de cosas, aunque tuvo una vida efímera, pero es un poco también la base del nacimiento de Unión Radio, que más tarde desembocaría en ser la cadena SER, nunca mejor dicho, ¿no? Que, bueno, es todo un emblema de la radiodifusión española. Por eso, Radio Ibérica tiene una historia muy importante. Además, se emitía en onda corta, propicia que la señal llegue hasta América, con lo que eso tiene de importancia para el idioma castellano. Incluso Alfonso XIII tuvo oportunidad de hablar a América. Hay un documento sonoro, yo lo tengo, en que se dirige a través de esta emisora. Es un poco el germen de todo eso. Entonces, bueno, que este señor se interesaba de una manera económica por el tema, está claro. Él hacía unos receptores para que cogiesen ese tipo de emisoras y se beneficiaba, pero de alguna forma empezó a escribir la historia de la radio. Vamos a las curiosidades, que no, evidentemente ustedes erais chiquillos en esa época, pero para la gente más joven de ahora... Yo tenía hasta pelo. La gente, bueno, yo también tenía pelo. La gente más joven ahora tiene todo, internet, TDT, no recuerda, evidentemente se lo han contado sus abuelos, en algunos casos sus padres, que las primeras radios eran un cacho de trasto muy grandote. Unos marmotretos. Bueno, no tan grandes, ¿eh? Bueno, claro. Que había que echar moneditas entre toda la comunidad de vecinos. No, pero bueno, pero eso no era por eso. Y no echaban los la... realitos no. Y cuando se terminaba, pues llegaba el señor de eso no la era por la emisora. radio. No era exactamente por la radio. Pero eso no era por el aparato. ¿Y eso cómo era? O sea, Eso era por una norma gubernamental. Es decir, tú tenías que pagar unos impuestos por tener una radio. Vale. Entonces, para tener una radio, digamos, comunitaria, el que tenía la radio obligaba a que la gente depositara dinero. O sea, la radio funcionaba. Y si eran locales comerciales, sí, pero quiero aclarar. Vamos a ver. No estamos hablando de tener el derecho a tener una emisora en casa y emitir, no. Tener un receptor de radio para escucharla. Mira, había que pagar. La radio sí es muy fácil. Es decir, el aparato de radio que más antiguo se conserva, por ejemplo, Luis Olmo tiene una gran colección. Yo tengo en casa 3 o 4 que he visto funcionar en casa. Por ejemplo, en casa de mi abuela, cuando yo era niño, había uno que yo lo conservo y tal, pero yo los tengo desde así de pequeñito, que mi padre lo tenía, a grande. Todos de lámpara. Y el más grande que tenía mi padre así, era uno muy bueno, que cuando se paraba le pegabas en el costado y andaba. Pero claro, andaba porque la lámpara se posicionaba en su sitio. Para no meter la mano y que te diera calambre, tú le dabas un golpe y la lámpara se... Lo que tú estás contando es verdad, pero no es porque la radio funcionara como que no era para pagar la radio. Tú pagabas un impuesto por tener un aparato de radio. 5 pesetas. Entonces, y 50 si era en lugar público. Claro. Entonces, para tú poder amortizar ese dinero, puesto que lo escuchabas tú y los 15 vecinos que había en tu casa, cada vecino depositaba un dinero. Pero no era por la radio, era para tú pagar el canon. Y ya llegaba eso ocurría, por ejemplo... El de la SGAE de aquella época... Y No, el Estado. El Estado. Es lo mismo que hay algunos países europeos que por tener un televisor tú pagas. En Inglaterra pagas la BBC. Exactamente, y aquí se ha hablado de ese tema ya también en este país, cuidado. Es decir, era por tener el aparato en tu casa, por ser propietario de un aparato de radio, no porque tú ganaras dinero con la radio, ¿vale? Empezamos por hacer un balance ya, como vamos a tener un segundo capítulo, incluso las próximas semanas, en el que hablaremos de voces en general. Estará Richard Villalón, incluso, gran cantautor y gran maestro de voces, para echarnos una mano en eso. ¿Cuáles serían las primeras voces que podemos recordar nosotros de la radio en España? ¿No? Yo recuerdo la primera voz, por ejemplo, la que yo recuerdo, por ejemplo, la de Bobby de Grané. Para mí Bobby de Grané es básico a la hora de escuchar radio. Después, dentro del mundo de la radio, porque claro, y de eso hablemos, si tú quieres, cuando hablamos, la radio de antes no tiene nada que ver con la radio de ahora, ¿no? Entonces, si hablamos de voces, en mi infancia era como locutor primigenio, estaba el señor Bobby de Grané, que era la gran estrella. Estaba Vicente Marco, estaba Pecker, todos ellos pertenecían a la SER, ¿vale? Y luego estaban, lógicamente, las grandes voces de la radio que estaban refugiadas en las novelas, aquella famosa de Matilde Perico y Periquín, etcétera, etcétera, ¿no? Ayuso, muchísima gente. Toda esta gente, ¿no? Yo tuve la suerte de... Ayuso, que es el padre de la que es actriz hoy día, que sale, por ejemplo, en Aída, en la serie Aída, la abuela, Aquí no hay es la hija de Pedro Pablo Ayuso. Exacto, eran voces distintas.
y además eran personas, tanto hombres como mujeres, que se preparaban y les preparaban para estar en la radio. Yo tuve la oportunidad en La Voz de Madrid, cuando yo empezaba, y tenías que pasar obligatoriamente, y si no pasabas unos ciertos cánones, no te ponías delante de un micrófono. La suerte de conocer a Teófilo Martínez, yo creo que ha sido el narrador de narradores de la radio española, a Dicenta, a Matías Prat, a David Cubedo, y aquí tengo un papelito... Lo de David Cubedo es punto y aparte. Es punto David y Cubedo aparte. tenía una voz. Pero mira, el primer locutor, no, yo no lo conocí, hablo de los que he conocido, pero fue Ignacio Mateo, digamos fue el primer gran estrella de la radio. Hay gente como Martín Navas, Paco Cantalejo, Sara Salgado, Beatriz Cervantes. Esos fueron los primeros nombres sonoros. Otra cosa es los que nosotros, por edad, lógicamente, hemos podido compartir, y yo me quedo, aunque no era locutor de estar delante del micrófono, de interpretar, pero era un tipo tan impresionante que a mí siempre me marcó y fue mi maestro, que fue Joaquín Prat. Era un todoterreno. Me voy a quedar un momentito con... Joaquín era otra cosa. Era otra cosa. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Estamos hablando de La Voz de la radio y nos vamos siempre a Madrid. A Madrid. ¿Vale? Pero te voy a decir una cosa. Cuidado, te voy a decir una cosa. En las provincias, como se decía antes, en provincias había profesionales de la radio. Bueno, ahora no hay ni en Madrid ni en provincia, pero entonces había unos profesionales que no tenían nada que envidiar a los de Madrid. Es decir, por ejemplo, aquí en Sevilla estaba un señor que se llamaba Rafael Santisteban, increíble, que era algo increíble. Que aunque era extremeño, vivió toda su vida. Tuve la suerte y el privilegio de conocer. Estaba Juan Bustos, que era algo único, irrepetible, y que fue el hombre que a mí me metió en la radio. Pero cuidado, de nuestra época estaban Pepe Sollo, sí, estaba Emilio Segura. Había una playa de individuos. Humberto, yo compartí un micrófono con una de las mejores voces que ha habido en la radio, que se llamaba, y se llama, porque todavía vive afortunadamente, Humberto Gacio. Hombre, lo de Humberto era Dejarme contar la anécdota que me contó Santisteban. El hombre, cuando yo lo conocí, ya estaba muy mayor, estaba malito, pero vivía en Triana, allí en el ambulatorio de Triana, por allí. Y tuve la suerte, sacó un libro en aquella época, Sevilla, era aquí Radio Sevilla, y era un poco su... Y con ese motivo fue a entrevistarlo, y sobre todo era por tener el privilegio y el placer de compartir con el pionero, ¿no? Y me contó una anécdota que ahora mucha gente, más joven sobre todo, no se lo creerá. O sea, estos personajes de los que están hablando, tanto Jesús Prieto como Antonio Somoza, entre los cuales ellos también se podían incluir, eran como ahora Jesús Vázquez o Jorge Javier Vázquez o cualquiera de los grandes presentadores mediáticos, pero no se les conocía la cara, pues este señor, salvo en su circuito más personal. Rafael Santisteban me contó que era tal la historia, que un día, bueno, iba de coche, iba de copas o lo que sea, venía de un pueblo hacia la capital, lo para la Guardia Civil, era tarde, cachis, y no llevaba papeles encima. Mire usted que yo soy Rafael Santisteban y que tenía que hacer un programa de radio y tal. Venga ya. Y entonces la Guardia Civil, los papeles, no tengo los papeles, pero mire usted, aquí Radio Sevilla le hizo el encabezamiento y la Guardia Civil se cuadró y lo dejó pasar. Reconoció perfectamente, le sirvió de carnet de identidad su... Muy brevemente os cuento, yo tengo una relación personal con la familia de Matías Prats muy intensa, ¿no? Bueno, mi hija le llama Matías Prastito, o sea, ¿qué queréis que os diga? Matías Prat padre... Que te está haciendo abuelo. Sí, que me está haciendo abuelo. Sí. Matías Prat hijo me contó, me dijo, es verdad. Vinieron Matías Prat padre al Carranza, a Cádiz, y trajo a su hijo Matías, que hoy vemos en Antena 3, de jovencito, 14, 15 años. Y entonces acabó el partido y empiezan a pasear por las calles de Cádiz y Matías padre le iba diciendo a Matías hijo: ¿te das cuenta, hijo? Mira, en esta calle vivió fulanito, como era Matías, ¿no? Y aquí tal cual. Y claro, una noche de verano, todo el mundo en Cádiz con las ventanas abiertas para ver si entraba un poco de aire, y sale un tío a la calle y dice: ¿queréis apagar la radio? Eso le pasó a Matías Prats. Era sinónimo de radio. Sí, es que la gente te oía, pero no te veía. Es decir, tú podías pasar desapercibido. Y te idealizaba. Exactamente. Tú podías pasar desapercibido, a excepción de sitios donde te conocían, ¿no? Pero luego te pasaban cosas muy curiosas. Mire, yo me tiré muchos años haciendo fútbol, pero un día, por culpa de José Antonio Blázquez, que en paz descanse, José L. y yo nos inventamos un anuncio
que ha sido famosísimo, que es el famoso anuncio de los toldos. Hablaremos de eso. No, Justo, no. Ah, perdón, déjame que haga televisión, oye. Ah, perdón usted. Esto no es radio, esto es televisión. Señores, Yo me voy. ¿quieren saber lo que le ocurrió a Antonio Somoza, Josele y lo de los toldos? Sí. Después de la publicidad. Cronos, con José Antonio Colinet. Pues ya hemos vuelto de esa pequeñísima siempre pausa publicitaria. Esto no es Sálvame, tenemos menos sponsors, pero son muy cariñosos y muy amables los poquitos que tenemos. Sobre todo ustedes, que son los que se han quedado esperando este segundo tramo del primer capítulo, porque como han visto se nos ha ido de golpe la primera parte y hemos tenido que ampliar a 2 capítulos esta historia de la radio y de las grandes voces. Habíamos dejado el intríngulis de una anécdota que don Antonio Somoza, genio de los genios de la comunicación, estaba contando. Estaba Josele y era una historia sobre unos toldos. Yo miro a Jesús, Jesús me mira a mí, porque estamos frente a frente, y a mí esto no me gusta, porque cuando la gente empieza con esta historia, y eso lo sabe Jesús también conmigo, cuando la gente empieza con aquello de los genios, el genio y tal, es porque o te van a enterrar o te van a quitar de en medio dentro de poco. O sea, claro, o sea, a mí también me acongoja. Es como el Oscar honorífico. Cuando a uno le dan el Oscar honorífico le quedan 10 minutos. No, yo, Vale. yo, si os sirve, y me conocéis los dos, yo estoy disfrutando como un cochino en un charco con 2 de los grandes maestros. No, aquí. yo te decía lo de la anécdota, pero es de por el corazón. conocimiento. Yo te decía lo de la anécdota por el conocimiento de la voz, ¿no? Entonces, yo hago un montón de años de fútbol. Tengo premios, no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí la gente... Bueno, Yo te recuerdo muchos años en la SER. y yo tenía premios, había hecho un mundial, había dado exclusivos. En fin, dentro de mi carrera muchísimos éxitos. Sin embargo, curiosamente, por una circunstancia que ya te he dicho de un favor a José Antonio Blasquez, que en paz descanse, José y yo inventamos el famoso anuncio de los toldos. Empieza a funcionar el anuncio de los toldos y yo voy un día a tomar café. Y entonces le pido a un señor que había entrado a la barra un café, se me queda el tío mirando. ¿Lo quiere usted solo o con leche? Y yo le digo al tío, con leche. Me da un poco de conversación estúpida que yo no sabía lo que venía y de pronto se me para y me dice, ya sé quién es usted. Digo, así, usted es el de los toldos. Es decir, la gente relacionaba la voz con lo que oía. Vamos a aprovechar, Jesús eso me Prieto, pasó a mí. para hacerle, no, pero vamos a aprovechar para hacerle el homenaje que hablamos esta mañana así por verdad, teléfono, es fuera verdad. del merece, micrófono, se lo merece. y se lo merece. Lo del Oscar, ¿Cuál es el ¿verdad? anuncio de los toldos? Ese que ustedes habrán escuchado muchas veces de toldos quitasol, Sí. no pasa nada. La sombra de Sevilla, sombra que lo de dice Sevilla. muy bien Antonio. La sombra de ese Resulta que este señor que está aquí puede pasar al libro Guinness de los récords, ¿cierto? Es la cuña más antigua Claro. que hay en Sevilla. Y sobre todo, y más que antigua, es emitida sin parar durante todos los días del año varias veces. Sí, señor. Sí, sí, aunque sea invierno. Tú eres Esa el de- cuña se emite constantemente. El de darle al tordo o el Vamos a ver. botoncito. ¿cómo? Ahí hay 3 voces. Bueno, hay 3 voces, depende del anuncio. Hay 2 voces o 3. Porque hay un primer anuncio que todos tiene 2 voces, que es la mía, que ahora explicaré por qué no estoy yo. Está la mía y la que del director de ventas de Quitasol, que era un árbitro de fútbol de segunda división. Luego se hace ante el éxito del primer anuncio se hace un segundo y entonces viene eso que tú dices del texto que se le añade. Entre José y yo le añadimos el texto, que es olvídese de lo antiguo y váyase a la modernidad. Leopoldo, échame el tordo. Burrito, dale al Burrito, dale al botoncito. botoncito. Ahí nos falta una tercera voz. Y grabando en el estudio de José hace falta una tercera voz. Y había un chaval allí, un muchacho que acompañaba al directivo de Quitasol, que era otro árbitro de tercera división. Le dimos, ven para acá, apréndete esto. Y entonces el tío se aprendió lo de eso. Pues récord Guinness de la cuña que más veces se ha No, lo que emitido pasa- durante más tiempo. Lo La que más pasa es que luego se longeva. cambia, luego Sí, luego ese se anuncio cambia tiene una voz, cambio, porque cuando... Araujo también, ¿no? Sí, pero verás por qué. Porque cuando en los teléfonos de esta ciudad hay que decir 95, Exacto. hay que añadir el 95, yo no estoy residiendo aquí, yo estaba en América entonces, con otros temas. Y entonces, claro, no está Somoza, y entonces se incorpora Araujo, y Araujo en realidad sustituye a mi papel para meter solo lo de 95, el teléfono. Que, por cierto, Araujo, que no había hecho publicidad en absoluto, lo hace muy bien, o sea, lo hizo muy bien. Y en cuanto a esto de que te sorprenden por la calle, a mí me ha pasado, por ejemplo, en un taxi en Sevilla, el coger el móvil porque te han llamado o llamas, y al acabar decirme un taxista, se me queda mirando así por detrás, por el espejo retrovisor, y dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, pues sí, hombre.
dice, ¿usted es el nota ese de Andalucía imparable? Y claro, se quedan contigo, o sea, se quedan contigo y tú crees que no te conocen, pero la voz tiene un poder impresionante, ¿no? Y lo que pasa es que tú la usas habitualmente, no le das importancia porque es tu vida, es tu trabajo, pero las personas se quedan. A mis amigos cámara, a José, a Javi, a Fernando, ¿ustedes habéis visto alguna vez la serie Rex? ¿Del perro? ¿El pastor? Pues este señor es el médico, el forense. Sí, lo que pasa es que ahí tengo que ir con un poco de pluma. Ahí tengo que ir con un poco de pluma. Sí, pero el forense, entre otras muchas cosas. Más aún, ustedes saben que yo soy muy friki, ¿no? Soy muy friki, a mí me encantan los cómics, los tebeos, las series de televisión. Perdón, digo lo de pluma sin nada peyorativo, cuidado. Lo que pasa es que no son los papeles habituales que me dan a mí, que siempre son papeles de tíos duros. Tíos machotes y que ligan mucho y todo esto. De negro, sí. Bueno, pues un día veo unos dibujos de Superman, de la primera serie de Superman, de los años 30 y tanto, 40 en dibujos. Ay, flipando, digo, €1 creo que costaba, claro, y bueno, yo encantado, ¿no? Pues me gusta esa friquería. Voy corriendo a ver a casa esos primeros dibujitos de los que salían en cine, esos cortos del primer Superman en dibujitos, y adivinan quién era Superman, Don Jesús Prieto. Sí, fue un redoblaje, un redoblaje que hubo que hacer como de muchas películas, ¿no? Que se hacen redoblajes o porque se han perdido, los soportes sonoros eran muy endebles, se han perdido y hubo que hacer entre eso el Superman, ¿no? Y muchísimas películas. Yo recuerdo a Broderick Crawford y redoblar unas cuantas. Se llama Copla, es uno de los pelotazos que ahora la gente más joven reconocerá por la televisión, por la autonómica de Andalucía. Pero eso tiene un precedente radiofónico aquí en Sevilla con don Rafael Santiesteban, que es el Conozca usted a su vecino. Sí. Que yo creo que por lo menos aquí en Andalucía, diría, no solo en Sevilla, en Andalucía, fue uno de los primeros programas populares. No, o sea, es que lo que pasa es que los programas se daban en casi todas las emisoras locales. Es que la radio, verás tú, es que aquí hay un problema fundamental que conviene aclararle a la gente. Cuando yo empiezo en la radio, mi primer profesor fue Juan Busto. A mí Juan Busto me hizo una advertencia en el año... Estamos hablando antes de morir Franco, debió ser 70 y algo, pero sin llegar al 75. A mí Juan Busto me dice algo que a mí me suena raro, pero que luego tenía toda la razón del mundo. Me dijo, Antonio, el día que los periodistas entren en la radio, se acaba la radio. Se acaba la radio tal como estaba pensada. Y te digo esto porque aquella radio no tiene nada que ver con esto. Entonces, el día que entre los políticos ni te digo. En todas las emisoras de radio había... ¿Que los políticos no han entrado en la radio? ¿Cómo que no? Ahora si quieren lo analizamos. Son todas emisoras libres, libres e independientes. Mira, entonces había un estudio cara al público. En casi todas las emisoras había un estudio cara al público, que se llamaba, que era un estudio muy grande con un escenario. Que casi todos tenían piano. Exactamente. Y donde, por ejemplo, en Historia de la Radio sale ese estudio de Radio Madrid, ¿no? En Historia de la Película, y aquí en Sevilla había uno en la calle González Abreu, que es lo que ahora es el estudio grande que hay entrando la emisora a la izquierda, que cuando aquello se tiró era donde el Loco de la Colina hacía el programa del Loco de la Colina, donde estaba la fuente famosa que sonaba y tal, bien. Entonces, claro, la gente iba a cantar a un teatrito que había en cada emisora y se cantaba en directo. Y lo que hizo Santisteban fue acoplar aquel teatro a su programa, lo mismo que Bobby lo hacía en Madrid y otros lo hacían en otras provincias. Se hacía mucho a nivel local, o sea, ese tipo aquí de del programas. Conozca a sus vecinos salieron gente como Juana Reina, Marifé de Triana, creo que Lola Flores, todas. El mismo Rafael empezó cantando en Radio Madrid. O sea, y así podemos hablar de cantidad de figuras, ¿no? Que hoy en día, pues fíjate, quién es Rafael, por ejemplo. ¿Qué tiene Ponferrada que da esas voces, don Jesús Prieto? El frío. Pues él es originario de Ponferrada, León, donde igualmente hay un señorito que también hizo algo de radio. Sí, es un chaval. Un chaval que se llama Luis del Olmo. Parece al lado nuestro, ¿no? Ese, Luis, no. Bueno, ¿qué tiene Ponferrada? Pues no lo sé, porque de allí ha salido gente, digamos, a nivel de micrófono bastante curiosa y algunos muy decentes como ellos, ¿no? Yo siempre he dicho que es el pimiento picante, que es el que da de verdad esa naturaleza. No sé, pero es verdad, esto se debe quizás, y ahora en serio, a que en Ponferrada estuvo una de las estaciones escuela de la cadena CAR, de la cadena azul de radiodifusión. Y estas emisoras propiciaron que saliese muchísima gente. De hecho, casi todas, digamos, las grandes figuras hasta hace 15 años que han trabajado en la radio, casi todas salieron de la cadena CAR. Y me permito, porque he traído aquí un pequeño recuerdo, la primera vez que yo vine a Andalucía fue desde Radio Juventud de Ponferrada a Radio Juventud de Málaga, que entonces, estoy hablando del año 75, fue la primera emisora en España que inauguró estudios subterráneos.
que entonces era un pelotazo, vamos. Y este es un banderín que me regalaron entonces, que esto es una auténtica joya, ¿se ve bien? Perdón que tenga mucha porquería, pero es que no lo quiero lavar para que no se estropee. Estamos hablando de 35, estamos hablando de la escuela de radio de verdad. Y a través de esta cadena surgió muchísima gente importante. Es que verás, hay una cosa que aclarar, algo que está diciendo Jesús muy importante. Mira, cuando ahora te hablan de la universidad y de la historia, eso son pamplinas. Así, tal cual, pamplinas. Hoy en día no salen de la facultad sabiendo nada más que la teoría. Hay que saber estar delante de un micrófono, hay que saber cómo leer con dificultades, leer con erratas, improvisar. A eso se va a referir. Mira, cuando yo empecé en el periodismo escrito, en el diario Patria, que era de la prensa del movimiento, yo pasé, primero, año y pico, hoy se lo he contado a los becarios que hay aquí y se reían, ¿no? Año y pico llevándole el cubata al redactor jefe. Te tenía de ayudante y te decía, niño, no era un vaso de agua, era niño, un cubata. Baja al bar y súbeme un cuba libre. Y te subía el cubata. Luego pasé, de la redacción pasé a correctores y te metían en una sala con una luz aquí que te quemaba los ojos y tú tenías que corregir a mano para meter en el plomo el periódico y tenías que corregir a mano la falta de ortografía. En la radio pasaba igual. Tú te metías en una emisora de radio, estabas estudiando en la escuela, por ejemplo, el periodismo, estudiabas en Madrid, pero estabas en un periódico de becario, de auxiliar de redacción, que le llamaban. Y en cuanto a radio, y la radio igual. En la Voz de Madrid, que era escuela de radio. Claro, y tú te metías y los grandes maestros te enseñaban. Y te decían, si no se habla, si se habla. Cuidado, con un agravante, que a los que éramos del sur, porque este llevaba más ventaja, porque este no se le escapa una S, pero nosotros, los que éramos del sur... Entonces no se podía, digamos, hablar en andaluz. Claro, teníamos que acomodar para poder hablar perfectamente en castellano. Entonces, cuando tú estabas en la radio, tenías que hablar perfectamente castellano. E ibas forzado porque no era natural. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tenías que acomodar el estómago y las cuerdas vocales porque tú no podías hablar normalmente. Entonces, cuando decían, venga, Somoza, hablar, Somoza tenía que hacer un trabajo de introspección. Somoza como mi segundo apellido es Carraza, que hasta que no aprendí a decir la Z final... Claro, entonces tú tenías que hacer un trabajo de introspección que este tenía ganado, porque este lo hablaba de pequeñito, pero yo no. Claro. Yo tenía que decir, buenas noches, estamos aquí para hacer... Y ya no solamente la vocalización, como dice Antonio, sino el tono. Claro. O sea, por ejemplo, cuanta gente, Pepe Domingo Castaño, que empezó en Radio Galicia, en la Plaza San Pedro Mezonzo, tenía, quieraslo o no, un pequeño tonillo gallego, que tuvo que eliminar. Afortunadamente se fue muy pronto a Madrid y lo eliminó. Ese tonillo tampoco era igual que el catalán. Ese tono catalán que tienen los catalanes a la hora, pues tampoco estaba permitido. O sea, estabas luchando con una serie de condicionantes tremendamente fuertes y el que no llegase a determinados baremos, como creo que dije hace un rato, no se ponía delante. Vale, vamos a dejar estos temas de las voces para el segundo capítulo, la siguiente semana, que va a estar también Richard Villalón. Sí, lo que haga falta. Y seguimos con estos Nosotros temas. venimos fáciles, pero no hay problema. yo quisiera, para las anécdotas, para las curiosidades, para el público en general, pero también para el más joven, que ahora está acostumbrado a ver esos maravillosos culebrones o telenovelas en televisión, en la TVT, en los canales diversos, lo importante que era la radionovela. Era el momento en que toda la familia, todos los vecinos se reunían alrededor de la radio cada tarde. Yo tengo que admitir que yo debuté en la radio, debuté, verás, debuté hablando, quiero decir, porque estaba en la radio pero barriendo, ¿no? Yo debuté en la radio con una cosa, en una serie de programas nocturnos que hacía Juan Bustos, que se llamaban Relatos en la Noche, que eran unos relatos de terror, que eran asombrosamente buenos y que paralizaba Sevilla en su época y luego Granada, cuando él estuvo en Granada de locutor, porque entonces éramos locutores, ¿vale? Que era la palabra, locutores. Y entonces hizo un cuadro y se llamaba Relatos en la Noche. Eso te obligaba, a lo que ha dicho Jesús, aparte de tener que hablar en castellano, te obligaba a no poder hablar con el acento andaluz, te obligaba a ser un tipo neutro y a interpretar. Y a interpretar. Ahí estaba, en las radios estaba el locutor, pero también siempre había un cuadro de Es que primero tenías que ser todoterreno. Y cuando la emisora era medianamente potente, había gente que se enfocaba según sus cualidades hacia la parte artística, hacia la parte de locución comercial, hacia la parte de retransmisiones, cuando se retransmitía con a pedal, etcétera, etcétera. Entonces, en un principio eras todoterreno y
insisto, si ya era medianamente potente la cadena o la emisora, ya te podías especializar, además, pero pasabas por todo, ¿eh? Claro, y además Pasabas por eso... todo. Simplemente María, Lucecita... Lucecita... Pero que Ahora, simplemente María y el criminal May- nunca gana y... Y bueno, Ama Rosa, Ama y Rosa, Rosa, Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene? Diego Valor, ¿no? Que era la para los chavales. ¿Cuál es la ¿no? importancia que tiene la radionovela? Pues yo creo que muy sencilla. Sobre todo el ama de casa, que no tenía nada, pobrecitas mías. Era la única válvula de escape para poder dar lugar a que la imaginación aflorase. Claro. Entonces, basado en esa magia sonora que es la radio, en esa mezcolanza de música, efectos, voz, con todas las impostaciones y todas las formas de interpretar que te puedas imaginar, era un mundo tan mágico que no se conocía, que sobre todo a las amas de casa, porque eran, insisto, las más desvalidas, entran como un fogonazo en los hogares. Es el apuesta por la ilusión, por la imaginación. Claro, y además te voy a decir una cosa, la radio tiene una ventaja que la televisión no tiene, que es que tú, si tú pones la televisión, como hacen los americanos que ponen la televisión todo el día, tú tienes que estar mirando, si quieres. En la radio no, tú pones la radio y la señora barría, limpiaba, cosía, no sé qué. Yo estoy seguro que y el ahora... hombre igual. Claro. Pero además, al hilo de lo que ha dicho Jesús, hay algo importantísimo, que es la magia de la radio. Si la radio te da una magia que no te da la televisión, ni te da absolutamente nada. Y además, a mí me hace mucha gracia, cuando los que ahora están en cabecera de cartel, que el 90% no vale un duro, vienen diciéndote aquello de ahora hemos inventado lo de o vamos a inventar la participación para que usted participe. Mire usted, eso es mentira. Hace muchos años se inventó una cosa que se llamaban discos dedicados. Hombre, por Dios. Que tú llamabas a la radio y decías, don Jesús, buenas tardes, mire usted, para mi mamá, y le daba yo me acuerdo que cuando llegaba mayo, el disco que más sonaba era el disco de la primera comunión de Juanito Valderrama. Y don Jesús, yo quiero para mi niña el disco de... Y se pagaba en sellos de correos. Exactamente. Se Se pagaba en canciones. sellos de correos. Pues no sé, pues mandabas 2 sellos de una peseta metido en un sobre con el papel que decía para mi amiguito Colinet en el día de su primera comunión con todo cariño. Y ya estaba. Y la gente había... O sea que ahora que se queja, perdón, es que eso me interesa. Eso es viejísimo. Ahora que nos vamos. quejamos tanto de que hay que pagar por las descargas de internet, ya había que pagar en sellos para que te dedicaran una canción en la radio. Hombre, ¿no? sí, pero porque además esos sellos servían para que tú le devolvieras en muchas ocasiones una foto Exactamente. tuya, un autor. Porque, claro, Exacto. volvemos a repetir, la gente no te veía la cara. Y como no te veía la cara, quería tener una foto tuya. Claro, tú ahora vas por la calle, te encuentras a cualquier actor y le pides la foto. O a cualquier locutor de televisión y le pides la foto. Ahora mismo cuando entrábamos Claro. nos dijeron a nosotros, Claro. caray, vais con Brad Pitt, ¿no? Exactamente. Y eso Claro. nos Brad Pitt dejó soy yo. sorprendidos. Lo de Brad Pitt va por este. Va por mí. Nos dejó sorprendidos. Le dijimos, va diciendo, No, bromas- se ha dejado el bromas pelo en aparte. casa. Pero no, pero entonces, ¿qué pasa? Que para que alguien tuviera una foto de Jesús tenía que pedírsela. Entonces te mandaban una serie de cosas para que tú aliviaras eso. Sí, eran casos contados, pero sí se hacía. De todas maneras, si yo ahora vamos a suponer... Bueno, un y- segundo nada más, un segundo. O sea, ahora hablamos de chares millonarios en televisión, un Simplemente María, una Marrosa, un Eso no Lucecita. había forma de medirlo, eso era millones de paralizarse las personas. tardes, paralizarse las tardes de España, escuchando Simplemente María, Ama Rosa y todas aquellas novelas, sobre todo la de las 5:30, y lo digo porque a mí me tocó vivirlo con mi madre, que era una fanática de la radio, quizás por eso yo amo tanto la radio, a las 5:30, que era la novela del Colacao, era la más importante, se paralizaba España. Criminal nunca gana. Por ejemplo, ¿no? Colacao, ¿Entiendes? que salía la música del famoso... El famoso negrito. Yo soy aquel negrito. Y ¿no? quería África tropical. acabar diciendo que aunque estemos ahora en la televisión, si yo ahora me ponen un fondo de música y yo empiezo a improvisar o a leer un texto, estoy seguro de que cada una de las personas que nos estén viendo, vamos a suponer que solo nos están escuchando, imagina de distinta manera lo que yo esté narrando. Imaginemos que estamos en la radio y que no existen estos compañeros cámaras, ¿no? Esa magia que tiene la radio para poder, yo contando una única situación y que haya cientos de interpretaciones, es la magia, es la imaginación. Es que yo puedo ver el decorado de la escena con cortinas amarillas y tú lo ves con un tapiz verde. Y cuando Y el narrador te decía que se abría la puerta Claro. y hacía aquello...
Eso, pero esa ya es la intencionalidad, ¿eh? No es lo mismo decir, y se abrió la puerta suavemente. ¿Sabes lo que ha ocurrido? Y ¿Sabes? se abrió la puerta Y hacía- suavemente. Y sonaba la puerta. Ahí juega la voz. Y decía, y los pasos sonaban en el pasillo. Y se Eso oía. ya. Cuando se hacían los efectos a mano. A mano, que lo voy a dar. Señores, yo... No, pero espérate un momento. Tú estás hablando de la radionovela. Te voy a decir una cosa. El mayor fenómeno, aparte de otros muchos éxitos de la radio, Alberto Olivera y fulano tal cual, que se ha dado en este país, se llamaba Carrusel Deportivo. Sí. Que paralizaba el domingo, desde las 4 de la Sin tarde duda. hasta las 8 de la Sin noche. duda, sin duda. La La gran revolución en la Señores, radio. ¿saben lo que ha ocurrido? ¿Le dejamos que acabe o...? No, vamos No, a seguir que nosotros. Se acaba el programa, es que se acaba el programa. Ah, se acaba. Sí, ¿Ya sí, se me acaba queda esto? un segundo capítulo. ¿Han visto Pero ustedes un momento, cómo...? ¿y para esto hemos venido Me nosotros? queda otro, el de la semana que queda viene, otro. queda el queda, próximo vale, capítulo, vale. hombre. Que por eso sabía yo que había que hacer dos capítulos, Venga, porque nos cámara, íbamos a cámara. quedar cortos, al cual también se añadirá nuestro amigo Richard Villalón, gran cantautor y gran hombre de voces, y hablaremos de eso también, y hablaremos de lo que nos ha quedado mucho y se quedará en el tintero mucho más de la historia de la radio. Hablaremos de lo importante que ha sido la voz para oradores como un tal Hitler o para un tal Trajano, emperador romano. Lo importante y la importancia que ha tenido la voz y la radio en la historia. ¿Había radio en la época de Trajano? No, lo de No, Trajano pero era no un lo gran ibas a contar orador. tú. Era un gran Lo orador. de Trajano lo iba a contar él, ¿no? Bueno, de la semana que Es el que mejor lo contó fue Pepe da Rosa Sí, es cuando verdad. contó lo del partido. Déjalo acabar, anda, déjalo acabar. Hasta la semana que viene en Cronos. Adiós. Era el africano. Ah, es verdad, es El verdad. africano, el portero, era el africano. Bueno, pues ya verán cómo se me va a ir lógicamente el hilo, porque hay dos grandes profesionales, dos grandes maestros. Entonces, por iniciar algo cronológico, que ya digo que se irá, y yo creo que eso le va a encantar a ustedes, las anécdotas, las charlas, los porqués de la comunicación que conocemos hoy, es gracias a esta historia que vamos a ir contando. Pero por empezar, el origen de la radio nace, bueno, de unos experimentos de telegrafía sin hilos, y dicen las malas lenguas que lo inventó un tal Guglielmo Marconi. Pero hasta en ese origen estamos equivocados, ¿no, don Jesús Prieto, don Antonio Somoza? Sí, según los historiadores que saben de esto, lo que hizo Marconi fue ser el chico listo de la clase, porque en 1873 Maxwell es el primero que estudia la teoría. Entremos en la importancia que ha tenido la voz en la historia. No crean que estoy loco, o sea, la voz ha sido muy importante en la historia. Grandes oradores, grandes cancilleres, que si no hubieran tenido esa voz no hubieran dominado el mundo, ya les iré contando. De momento, en este primer capítulo nos vamos a centrar en la historia pura y dura de la radio. Y tengo el placer y el privilegio de contar en ambas tertulias, en ambas charlas, con dos maestros, que además, por suerte, tengo el placer de considerar amigos. Porque vive en esta casa, voy a empezar por un señor con el que el privilegio me ha hecho que lleve varios años trabajando con él, pero sin embargo creo que es la primera vez que vamos a compartir plató. Hablo de un grande de la radio y de la comunicación en general. Cronos. Nos encontramos un día más en nuestra historia, en nuestro trayecto a través de la historia y el misterio, con el nombre genérico de Cronos. ¿Por qué estoy así dubitativo en el día de hoy? Porque realmente vamos a hablar de historia y también vamos a hablar de misterio, pero de una historia muy especial, muy particular, a la cual un servidor le tiene un cariño muy, muy, muy especial, un amor inquebrantable, y es porque vamos a hablar de la historia de la radio. Lo haremos en dos capítulos, lo haremos en dos programas. En el segundo capítulo seguiremos hablando de la historia de la radio, pero además nos detendremos... Muy bueno. ¿Ya me puedo marchar? No, pero es cierto. O sea, Gracias, sí. esa voz de Moisés, aquí tiene Levántate, anda. ¿Cómo era? De Moisés. No, ya, pero después anduvo o andó. No, bromas aparte. Muchas gracias. Es un privilegio poder estar aquí, compartir con vosotros este tiempo, con Antonio también.
Y siempre es una satisfacción hablar de lo que a mí más me gusta en el mundo, que es la radio, en la cual pues llevo desde que tenía 13 añitos, o sea que... ¿Hace nada? Algo, sí, hace 2 telediarios. Por lo tanto es una satisfacción compartir con vosotros este tiempo. Voy a intentar llevar un orden cronológico, aunque habrá un momento en que se me desbande, porque como los dos son de verdad, los que casi con números romanos, o sea, podemos contar la historia de Antonio Somoza y de Antonio Jesús Prieto. cantó un gol de Pompeyo a Cornelio Escipión. Está claro. ¿No era Cornelio Escipión? No. Y se lo digo ahora que estamos en directo. Luego nos discutimos, peleamos, no le hago tanto la pelota, pero en mi yo interior sé que Antonio Somoza es uno de los grandes que ha dado este mundo de la comunicación. Don Antonio, muy buena. Muy buena. Está usted muy acertado en todo. Sí. Y es verdad, yo creo que es la primera vez que compartimos plató. Efectivamente, la Llevamos primera. años Y trabajando la en la última. misma empresa. Y pero... la última, porque Y a ese señor que ya han visto por este plano general, pues es nada más y nada menos la voz de la cabecera de nuestro programa, esa voz que dice Cronos, con José Antonio Colinet. Pero no es solo esa voz, es la voz de Andalucía, la voz de España, y una vez le tiré este piropo que para mí no es un piropo sino una realidad, y Antonio Somoza seguro que también me lo reafirma. Si Dios tuviera voz, esa voz sería la de don Jesús Prieto. Don Jesús Prieto.